India María se fue. El querido personaje que nos hizo reír durante décadas perdió la batalla contra el cáncer. Pero algo increíble sucedió después de su muerte. Cuando abrieron su tumba, no encontraron solo los restos de una gran artista. Lo que descubrieron ahí adentro cambió todo lo que sabíamos sobre ella. No fue un descubrimiento común. Era algo que nadie esperaba. Algo que dejó a los investigadores sin palabras. Un misterio que había estado escondido durante años, justo debajo de nuestros ojos. La verdad sobre India María es mucho más fascinante que cualquier papel que interpretó en televisión. ¿Estás listo para descubrir lo que realmente encontraron? Lo que vamos a revelar ahora te hará repensar todo sobre esta mujer extraordinaria. Porque lo que estaba en su tumba no era solo un recuerdo del pasado. Era la clave para entender quién era realmente. Quédate con nosotros. Esta historia te va a sorprender. María Elena Velasco, conocida en todo México y en gran parte de América Latina como la India María, fue una figura inolvidable del cine y la televisión. Su estilo único, lleno de humor y ternura, conquistó a generaciones enteras. Sin embargo, su partida dejó más preguntas que respuestas. En mayo de 2015, la noticia oficial fue clara: había fallecido a causa de un cáncer de estómago que llevaba tiempo enfrentando. El comunicado familiar pidió respeto y privacidad, detallando que la actriz sería cremada en una ceremonia íntima, lejos de las cámaras y sin acceso al público. Hasta allí todo parecía normal, pero muy pronto comenzaron a surgir las dudas. Lo primero que llamó la atención fue la falta de registros públicos sobre el lugar donde se guardaron sus cenizas. Mientras que otras celebridades mexicanas tuvieron homenajes multitudinarios y entierros conocidos, en el caso de la India María todo se envolvió en un velo de secreto. Su familia declaró que las cenizas habían sido esparcidas en un lugar especial, pero nunca revelaron cuál. Ni periodistas, ni fanáticos, ni colegas de la industria pudieron confirmar dónde reposaban sus restos. Ese silencio alimentó la curiosidad de la gente y abrió la puerta a rumores cada vez más extraños. Algunos aseguraban que la actriz había pedido explícitamente que su tumba se mantuviera oculta para evitar visitas masivas o profanaciones. Otros sospechaban que el hermetismo escondía algo más grande, algo que la familia no quería que saliera a la luz. En programas de radio y foros de Internet empezaron a circular versiones contradictorias. Había quienes afirmaban que en realidad nunca se había realizado la cremación y que su cuerpo estaba enterrado en secreto en un cementerio privado. También se hablaba de que la dispersión de cenizas fue una excusa para encubrir un lugar de descanso muy diferente al mencionado. Lo cierto es que, con el paso de los meses, ninguna autoridad confirmó oficialmente la versión de la familia. Las únicas pruebas eran las declaraciones de sus hijos y allegados. No hubo fotos del acto, ni testigos externos que pudieran certificar la cremación. Ese vacío de información reforzó la idea de que algo se estaba ocultando. ¿Por qué tanto misterio alrededor de una mujer tan querida? ¿Qué podía contener una tumba que no debía ser visitada por el público? Con el tiempo, las especulaciones crecieron hasta transformarse en verdaderas leyendas urbanas. Algunos aseguraban que la India María había dejado escritos inéditos, grabaciones secretas o incluso objetos valiosos dentro de su tumba. Otros, más atrevidos, decían que lo que se había escondido allí no era material, sino espiritual, algo que vinculaba a la actriz con creencias ancestrales y tradiciones olvidadas. Sin pruebas concretas, todo parecía solo imaginación popular. Sin embargo, cada detalle extraño hacía que la sospecha se mantuviera viva. El hecho de que la familia nunca negara rotundamente los rumores, sino que se limitara a pedir respeto, solo aumentaba el misterio. Muchos pensaban que si no había nada que ocultar, lo más lógico hubiera sido mostrar pruebas claras. Pero la India María, incluso después de muerta, parecía seguir jugando con el público, como si su personaje continuara vivo en un nuevo escenario, el del enigma y la intriga. Así comenzó una historia que, lejos de apagarse, creció con el paso de los años. Una muerte aparentemente sencilla se convirtió en el inicio de un rompecabezas que todavía hoy despierta curiosidad. Y lo que parecía un simple secreto familiar pronto se transformó en un asunto mucho más inquietante, sobre todo cuando quienes intentaron acercarse demasiado al misterio empezaron a desaparecer de maneras inexplicables. A medida que el misterio sobre la tumba de la India María se volvía tema de conversación en todo México,
comenzaron a suceder hechos que parecían sacados de una película de suspenso. Al inicio fueron simples rumores, periodistas que no regresaban de sus investigaciones, aficionados que habían intentado acercarse demasiado al secreto y de pronto dejaban de dar señales de vida. Lo que parecía coincidencia empezó a convertirse en un patrón inquietante que nadie podía ignorar. El primer caso conocido fue el de un reportero local de Puebla que aseguraba haber encontrado una pista sobre el verdadero paradero de las cenizas de María Elena Velasco. En un programa radial habló de documentos que supuestamente probaban que la cremación nunca se realizó. Una semana después, desapareció sin dejar rastro. Sus colegas reportaron que salió de casa para una entrevista y jamás regresó. La policía abrió una investigación, pero pronto se cerró por falta de pruebas. Nadie volvió a saber de él. Después vinieron otros casos similares. Una estudiante universitaria, interesada en el tema para su tesis, desapareció durante un viaje a Michoacán, donde buscaba testimonios de personas cercanas a la familia de la actriz. Un grupo de curiosos que había intentado ingresar a un cementerio privado fue encontrado deambulando en estado de shock, incapaz de explicar qué les había ocurrido. Algo extraño estaba sucediendo, algo que claramente superaba las simples historias de Internet. Con cada nuevo incidente, más claro quedaba que alguien estaba decidido a mantener el secreto bajo llave. No se trataba solo de la voluntad de una familia que buscaba privacidad. Había una fuerza más organizada y oscura detrás de los silencios y las desapariciones. Los periodistas que aún se atrevían a investigar comenzaron a recibir amenazas anónimas, mensajes que advertían que lo mejor era olvidar el asunto. Algunos medios de comunicación optaron por no tocar más el tema, alegando respeto, aunque en los pasillos se hablaba de miedo. La sociedad, en lugar de obtener respuestas, se encontraba cada vez más confundida. Mientras más investigaba, más difícil resultaba acceder a información real. Archivos cerrados, testigos que de pronto cambiaban sus versiones, documentos que desaparecían misteriosamente de bibliotecas y hemerotecas. Era como si una mano invisible borrara cualquier rastro que pudiera acercar a la verdad. Y en ese escenario, el mito crecía todavía más. La tumba de la India María ya no era solo un lugar secreto, era un símbolo de algo prohibido, un enigma que alguien protegía a cualquier precio. El miedo comenzó a mezclarse con la curiosidad colectiva. ¿Qué podía haber detrás de esa historia para que resultara tan peligrosa? ¿Qué explicación justificaba que personas comunes desaparecieran simplemente por preguntar demasiado? Cada intento de resolver el rompecabezas terminaba en frustración o en silencio forzado. Y poco a poco, la sociedad entendió que el misterio escapaba de sus manos, como si estuviera destinado a permanecer oculto. Sin embargo, a pesar de las amenazas y de las desapariciones, siempre había quienes no podían rendirse. Nuevos investigadores, convencidos de que la verdad debía conocerse, estaban dispuestos a arriesgarlo todo. Porque cuanto más difícil se hacía acercarse al secreto, mayor era la sensación de que lo que se ocultaba en la tumba de la India María no era algo común, sino un hallazgo capaz de cambiarlo todo. Carlos Mendoza era un periodista con una trayectoria singular. Mientras la mayoría de sus colegas se dedicaban a cubrir política o economía, él había elegido un camino distinto: investigar fenómenos paranormales y sucesos inexplicables. Durante años había recorrido pueblos, conventos abandonados y casas donde se hablaba de apariciones. Su reputación lo precedía, y aunque algunos lo consideraban excéntrico, otros lo respetaban por su valor y su capacidad de encontrar pistas donde nadie más miraba. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre la tumba secreta de la India María, Carlos supo que no podía ignorarlos. Una noche recibió una llamada que cambiaría el rumbo de su investigación. La voz al otro lado de la línea era áspera y nerviosa. Solo dijo una frase antes de cortar bruscamente: la India María nunca fue cremada. Carlos intentó devolver la llamada, pero el número estaba bloqueado. La frase se le quedó grabada en la mente, y con ella nació la sospecha de que había mucho más detrás del caso de lo que se pensaba. Si aquella información era cierta, significaba que existía un cuerpo oculto en algún lugar, un cuerpo que alguien quería proteger de la mirada pública. Movido por la intuición, comenzó a revisar archivos olvidados en hemerotecas y registros digitales. Tras semanas de búsqueda, dio con un documento sorprendente, un expediente oculto dentro de una carpeta de prensa del año 2015. El archivo mencionaba de manera enigmática una tumba secreta vinculada a la actriz.
No había fotos ni detalles precisos, solo referencias dispersas, como si alguien hubiese intentado borrar la mayor parte del contenido. Sin embargo, lo poco que se conservaba hablaba de un entierro alternativo, llevado a cabo en condiciones que escapaban de cualquier protocolo oficial. Lo que más llamó su atención fue un fragmento atribuido a los últimos deseos de María Elena Velasco. Allí podía leerse claramente: mi cuerpo debe descansar en paz, pero mi alma pertenece a algo mayor. Esa frase encendió aún más la obsesión de Carlos. ¿A qué se refería la actriz con esas palabras? ¿Qué significaba ese algo mayor? Podía tratarse de una metáfora, pero viniendo de una mujer que en vida siempre había sorprendido, no parecía tan simple. Convencido de que estaba ante una pista real, Carlos decidió seguir el rastro sin comunicarlo a nadie. Sabía que los que habían investigado antes que él habían desaparecido, y no quería correr el mismo destino. Aún así, la curiosidad era más fuerte que el miedo. Preparó un cuaderno de notas, grabadora y cámara, dispuesto a documentar cada hallazgo. Tenía la sensación de que el misterio de la tumba no era solo una cuestión de historia familiar, sino de algo mucho más profundo, quizá relacionado con antiguas creencias que habían sobrevivido en secreto. Los días siguientes fueron de tensión constante. Carlos notó que lo seguían, que su teléfono sufría interferencias y que en más de una ocasión alguien intentó asustarlo para que abandonara la investigación. Pero él no cedió. La frase de la llamada anónima y el archivo encontrado se habían convertido en su guía. Y fue esa misma perseverancia la que lo llevó a descubrir, entre líneas y mapas antiguos, la posible ubicación de un cementerio olvidado en las afueras de la Ciudad de México. Un lugar donde las leyendas hablaban de tumbas selladas con símbolos misteriosos. El viaje de Carlos Mendoza lo llevó a las afueras de la Ciudad de México, siguiendo referencias borrosas en mapas antiguos y notas dispersas en archivos olvidados. Tras varios días de búsqueda, encontró lo que parecía ser el sitio indicado, un cementerio en ruinas, cubierto por la vegetación y perdido en la memoria de los habitantes locales. Apenas quedaban restos de lápidas quebradas y muros desmoronados. Nadie se acercaba allí, pues se decía que era un lugar maldito, escenario de rituales y desapariciones en siglos pasados. Para Carlos, todo eso no era un obstáculo, sino una señal de que iba por el camino correcto. Decidió regresar de noche, cuando la oscuridad lo protegiera de miradas indiscretas. Armado con linterna, cámara y su inseparable cuaderno, se adentró entre la maleza que cubría los pasillos del cementerio. El silencio era absoluto, solo interrumpido por el crujir de sus pasos sobre la hierba seca. Durante horas revisó cada rincón sin encontrar nada relevante, hasta que, al iluminar con la linterna una pared cubierta de musgo, notó algo extraño, una hendidura apenas visible. Como si ocultara una puerta sellada hacía mucho tiempo. Con paciencia retiró ramas y piedras que bloqueaban el acceso. Descubrió entonces un arco de piedra tallada, casi enterrado bajo siglos de abandono. La entrada estaba cubierta por símbolos extraños que no reconocía, pero que claramente no pertenecían a la iconografía cristiana habitual de los cementerios. Eran figuras circulares, líneas entrelazadas y signos que parecían corresponder a lenguas olvidadas. El corazón de Carlos latía con fuerza, sabía que estaba frente a un hallazgo único. La entrada no cedía fácilmente. Estaba sellada con gruesas losas de piedra, como si alguien hubiera querido impedir el paso a toda costa. No obstante, el periodista notó un espacio lo suficientemente amplio como para permitir observar el interior. Al acercar la linterna, vislumbró escalones descendentes que llevaban hacia lo profundo de la tierra. Aquella no era una tumba común, sino una cripta construida con un propósito diferente, quizá ceremonial, quizá prohibido. El aire que salía de la abertura era denso, cargado de humedad y un olor metálico difícil de describir. Las inscripciones en la entrada llamaron poderosamente su atención. Eran demasiado antiguas para pertenecer a la época colonial y parecían anteriores incluso a las culturas mesoamericanas conocidas. Carlos, que había estudiado múltiples símbolos a lo largo de su carrera, reconoció patrones que recordaban a tradiciones místicas presentes en distintas partes del mundo. Como si aquel lugar hubiera sido levantado por una civilización perdida. La conclusión lo estremeció: la cripta era más antigua que el propio cementerio, quizá incluso más antigua que las primeras ciudades del Valle de México. Anotó cuidadosamente cada detalle, dibujó las formas y tomó fotografías,
consciente de que estaba frente a un descubrimiento que podría cambiar la historia arqueológica y cultural del país. Sin embargo, también comprendía que lo que se encontraba allí estaba protegido por un secreto poderoso, el mismo que había hecho desaparecer a quienes se atrevieron a investigar antes que él. En su interior, una mezcla de temor y fascinación lo impulsaba a continuar. El misterio de la India María lo había conducido hasta ese punto, y ahora no había marcha atrás. Con la linterna temblando en su mano, Carlos se dispuso a descender por los escalones oscuros, ignorando el presentimiento de que aquello que estaba a punto de encontrar no solo pondría en riesgo su vida, sino que revelaría una verdad mucho más grande de lo que jamás había imaginado. El descenso por los escalones fue lento y pesado. La linterna de Carlos iluminaba paredes húmedas cubiertas de moho, donde aparecían más de aquellos símbolos extraños que ya había visto en la entrada. A cada paso, la sensación de estar penetrando en un mundo prohibido se hacía más intensa. Cuando finalmente llegó al final de la escalinata, se encontró con una cámara amplia, construida en piedra negra, cuya atmósfera parecía atrapada en un tiempo olvidado. Lo primero que llamó su atención fue la figura humana colocada en el centro de la sala. No era un esqueleto común, sino un cuerpo sorprendentemente conservado, vestido con ropas que mezclaban detalles indígenas y coloniales. El rostro, rígido por el paso de los siglos, mostraba una expresión inquietante, como si aquel ser hubiera quedado congelado en medio de un grito o de una revelación. El periodista sintió un escalofrío recorrerle la espalda, consciente de que no estaba ante un hallazgo arqueológico cualquiera. A los lados de la cámara se encontraban objetos de culto, claramente de origen prehispánico, vasijas ceremoniales, máscaras de obsidiana y figuras talladas en piedra que representaban divinidades olvidadas. Algunas mostraban formas de animales fantásticos, otras mezclaban rasgos humanos y sobrenaturales. Ninguna coincidía con los dioses conocidos de las culturas mexica o maya, lo que sugería que pertenecían a una tradición mucho más antigua, borrada de los registros oficiales de la historia. Era como si se tratara de un panteón secreto, custodiado durante siglos por guardianes desconocidos. En un altar lateral brillaba un relicario de oro puro. Con manos temblorosas, Carlos lo examinó y descubrió en su interior una pequeña imagen grabada, la figura de una mujer con traje tradicional, sorprendentemente similar al vestuario que había hecho famosa a la India María en sus películas. El parecido era tan evidente que el periodista quedó sin aliento. ¿Cómo podía existir un objeto tan antiguo con la representación exacta del personaje creado por María Elena Velasco siglos después? El hallazgo desafiaba toda lógica y abría preguntas imposibles de responder. A lo largo de las paredes se repetían símbolos incomprensibles, dispuestos como si formaran un mensaje oculto. Eran secuencias de líneas y círculos que parecían contener un código, una advertencia o quizá una profecía. Carlos los fotografió con cuidado, convencido de que allí se encontraba la clave de todo lo que estaba viviendo. Sin embargo, el hallazgo más impactante aún lo esperaba. En un cofre de madera deteriorada, cubierto por capas de polvo, encontró un sobre amarillento con una caligrafía inconfundible. Era una carta escrita a mano por la propia María Elena Velasco. El corazón de Carlos latía con violencia mientras sostenía el documento. La tinta, aunque desvanecida por el tiempo, aún permitía leer las primeras palabras. Era la voz de la India María, más allá de la muerte, dirigiéndose a quien se atreviera a llegar hasta allí. Carlos comprendió que esa carta contenía respuestas. El secreto que tantos habían tratado de ocultar estaba al alcance de sus manos. Respiró hondo, consciente de que cada palabra que estaba a punto de leer podía cambiar para siempre lo que el mundo sabía de la actriz. Con las manos temblorosas, Carlos Mendoza abrió con cuidado el sobre encontrado en la cripta. El papel estaba frágil, amarillento por el paso del tiempo, pero sorprendentemente bien conservado. La caligrafía era delicada y firme, sin duda pertenecía a María Elena Velasco. A medida que avanzaba en la lectura, la sensación de estar participando en algo prohibido se hacía más fuerte. Aquello no era un simple testimonio personal, sino una confesión que parecía destinada a quien, tarde o temprano, desafiara el silencio impuesto por los guardianes del secreto. La carta comenzaba con una declaración que heló la sangre de Carlos: no soy solo una actriz, sino algo mucho mayor. Esas palabras rompían por completo la imagen pública de la India María, aquella mujer sencilla y graciosa que durante décadas había hecho reír a millones. ¿Qué podía significar semejante afirmación?
La actriz no hablaba de fama ni de éxito, sino de una identidad oculta, ligada a algo que trascendía la pantalla. El periodista comprendió que la respuesta no estaba en su carrera artística, sino en un legado espiritual y misterioso. Más adelante, la carta continuaba: el destino no me permitió compartir mi secreto. Estas líneas revelaban la carga que había llevado en vida. Tal vez había querido confesarlo en algún momento, pero las circunstancias no se lo permitieron. Quizá temía que nadie le creyera o que el mundo no estuviera preparado para escucharla. Esa imposibilidad de hablar la había obligado a ocultar parte de su verdadera esencia, envolviéndola bajo el personaje cómico que todos conocían. El texto seguía con una advertencia llena de solemnidad: mi espíritu no será olvidado. Estas palabras parecían más una profecía que una esperanza. Era como si María Elena hubiera sabido que su legado se mantendría vivo más allá de la muerte, no solo a través de su obra cinematográfica, sino mediante algo más profundo, ligado a la cripta, a los símbolos y a los objetos antiguos que rodeaban la carta. Cada línea reforzaba la idea de que su vida pública había sido apenas la superficie de una historia mucho más compleja. Carlos sintió un escalofrío al llegar al siguiente pasaje: un día todo será revelado. La frase se repetía varias veces, como si quisiera asegurarse de que el mensaje quedara grabado en la mente del lector. Esa revelación, sin embargo, no llegaba en la carta. Lo que María Elena insinuaba era que el descubrimiento aún no estaba completo, que lo que Carlos había encontrado era solo el inicio de una verdad mayor, reservada para un momento específico en el futuro. El final del documento era contundente y enigmático: el legado nunca muere. Con esas palabras terminaba la carta, sin firma, como si no hiciera falta. Era evidente que se trataba de un testamento espiritual, un recordatorio de que lo que había empezado en vida continuaba más allá de la muerte. Para Carlos, aquello confirmaba que la actriz estaba vinculada de alguna manera a fuerzas y tradiciones antiguas que trascendían el tiempo. Con el corazón agitado, guardó el papel en su cuaderno de notas. Sabía que lo que acababa de leer era solo una parte del rompecabezas. La carta no revelaba el secreto completo, pero sí abría una puerta hacia algo más grande, algo que debía descubrir aunque eso pusiera en riesgo su vida. La noche en que Carlos regresó al cementerio con un pequeño grupo de colaboradores, el ambiente estaba cargado de tensión. Había convencido a un arqueólogo y a 2 estudiantes de historia para que lo acompañaran en la exploración de la cripta. Nadie quería hablar demasiado, pero todos compartían la misma mezcla de miedo y curiosidad. El hallazgo de la carta de la India María ya era suficiente para alterar los nervios de cualquiera, pero lo que estaba por venir superaría todas las expectativas. Mientras preparaban el equipo en la entrada de la cripta, notaron luces extrañas flotando alrededor del lugar. No eran linternas ni reflejos comunes. Eran destellos azulados y verdes que se movían de manera irregular, como si danzaran en el aire. Uno de los estudiantes intentó grabarlos con su cámara, pero las luces desaparecían en cuanto alguien trataba de enfocarlas directamente. Al apagarse la linterna, las luces parecían acercarse, como si fueran conscientes de la presencia humana. La sensación de que algo los observaba desde la oscuridad se hizo cada vez más intensa. El arqueólogo, un hombre mayor acostumbrado a excavaciones en sitios prehispánicos, comentó en voz baja que nunca había sentido un ambiente tan opresivo. Sus palabras apenas habían salido de su boca cuando ocurrió algo que los dejó paralizados. Al tocar una de las vasijas antiguas, el arqueólogo comenzó a convulsionar violentamente. Sus manos temblaban, sus ojos se voltearon hacia atrás y cayó al suelo con espasmos. Los estudiantes intentaron ayudarlo, pero una fuerza invisible parecía impedir que lo levantaran. De pronto, la cripta se llenó de un eco aterrador. Eran gritos en un idioma incomprensible, resonando en todas las paredes. No venían de ninguna parte concreta, sino de todos lados al mismo tiempo. Las voces eran agudas y graves, como si varias entidades hablaran al unísono en una lengua que ningún ser humano podía reconocer. Carlos, aterrado pero decidido, tomó notas apresuradas mientras observaba cómo el arqueólogo, tras unos segundos de agonía, quedó inconsciente en el suelo. El ambiente se volvió insoportable. El aire se hacía más denso y frío, y los símbolos en las paredes parecían brillar tenuemente, como si respondieran a las voces. Los estudiantes comenzaron a llorar del miedo, convencidos de que habían liberado algo que jamás debió ser perturbado. Carlos, aunque dominado por el terror,
Sabía que aquello era la confirmación de que la tumba escondía secretos ligados a fuerzas desconocidas. No eran simples restos arqueológicos, sino piezas de un rompecabezas que unía el mundo humano con lo sobrenatural. Con gran esfuerzo lograron sacar al arqueólogo inconsciente hacia la superficie. Una vez fuera de la cripta, las luces extrañas reaparecieron, rodeándolos por unos segundos antes de desvanecerse. El silencio regresó, pero la impresión de que algo había sido despertado permaneció en el corazón de todos. Ninguno de ellos se atrevió a regresar esa noche, pero Carlos sabía que el siguiente paso sería analizar los objetos hallados. Tenía la convicción de que los símbolos y el relicario eran más que simples artefactos, eran advertencias de un poder que acababan de liberar sin querer. De regreso en la ciudad, Carlos Mendoza reunió los objetos que había logrado documentar en la cripta. El más llamativo era el relicario de oro, aunque al observarlo con calma comprendió que no se trataba de un metal común. Su brillo era distinto, más intenso y al mismo tiempo extraño, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. Consultó con especialistas en metales, pero ninguno pudo identificarlo con certeza. Algunos insinuaron que podría tratarse de una aleación desconocida, algo que no correspondía a ninguna técnica metalúrgica prehispánica conocida. Aquello confirmaba que estaban ante un material de origen enigmático. El relicario estaba cubierto de símbolos tallados con precisión milimétrica. Eran trazos circulares, líneas onduladas y patrones que no coincidían con ningún sistema de escritura registrado en Mesoamérica. Un lingüista al que Carlos mostró las fotografías sugirió que podían ser parte de una lengua ancestral, anterior incluso a las civilizaciones olmeca o tolteca. Era como si se tratara de un código olvidado que había sobrevivido en secreto durante siglos. Cada símbolo parecía cargado de un poder latente, y la disposición en que estaban grabados daba la impresión de contener un mensaje oculto, quizá una advertencia. Lo que más impactaba era la imagen central del relicario, una figura femenina rodeada de patrones cósmicos. La mujer llevaba un atuendo tradicional que recordaba inevitablemente al de la India María, con su vestido colorido y sus trenzas largas. Sin embargo, la expresión del rostro no era cómica ni amable, sino solemne y poderosa. Alrededor de ella se extendían formas que representaban estrellas, planetas y constelaciones. Era evidente que no se trataba de una simple representación humana, sino de un ser vinculado con lo cósmico, con fuerzas que escapaban a la comprensión moderna. Al comparar las figuras con antiguos códices, Carlos notó que había similitudes con deidades prehispánicas casi olvidadas. Algunos elementos recordaban a Coatlicue, diosa de la tierra y de la vida, mientras otros evocaban a Itzpapalotl, la mariposa de obsidiana asociada a la muerte y la transformación. Sin embargo, la figura del relicario parecía combinar rasgos de varias deidades en una sola entidad. Era como si representara una fusión de poderes divinos que la historia oficial había borrado deliberadamente. Las investigaciones posteriores llevaron a una hipótesis aún más inquietante. El relicario podía estar relacionado con una entidad cósmica antigua, un ser que la humanidad había olvidado. No se trataba de una divinidad de un solo pueblo, sino de algo más grande, un símbolo de conexión entre el cielo y la tierra. Los símbolos alrededor parecían reforzar esa idea, pues mostraban no solo elementos naturales, sino también formas que recordaban galaxias y espirales cósmicas. Era como si el artefacto fuera un testimonio de que antiguas culturas conocían secretos sobre el universo que hoy parecen imposibles. Carlos comprendió que aquellos símbolos no eran decorativos. Eran advertencias. El mensaje oculto parecía señalar que la apertura de la cripta había desencadenado algo que debía permanecer dormido. La carta de la India María hablaba de un legado que nunca muere, y ahora el relicario parecía confirmar que ese legado estaba ligado a fuerzas más allá de lo humano. La pregunta era clara: ¿qué era exactamente lo que habían liberado y qué consecuencias tendría para el mundo? Después de los primeros análisis del relicario y de los objetos extraídos de la cripta, Carlos Mendoza decidió convocar a un pequeño grupo de arqueólogos de confianza. Sabía que corría un gran riesgo al compartir el hallazgo, pero también comprendía que no podía descifrar todo en soledad. En una sala discreta de la universidad, colocaron las piezas sobre una mesa rodeada de lámparas y cuadernos de notas. Lo que comenzó como un estudio académico pronto se convirtió en una experiencia aterradora que ninguno de ellos olvidaría. El primero en acercarse al relicario fue un arqueólogo joven. Apenas rozó la superficie del objeto con la yema de los dedos, su cuerpo se estremeció y quedó rígido por unos segundos.
Luego, con los ojos muy abiertos, empezó a describir lo que veía, una mujer rodeada de fuego y sombras, caminando en un espacio donde no existía el día ni la noche. Su voz temblaba mientras relataba la visión, hasta que finalmente se desplomó, exhausto y confundido. Los demás lo atendieron de inmediato, pero no encontraron explicación médica para lo sucedido. Otro especialista, incrédulo, tomó entre sus manos una máscara de obsidiana recuperada de la cripta. Apenas lo hizo, lanzó un grito ahogado y comenzó a temblar. Aseguraba que veía figuras danzantes, mezcladas con la oscuridad, que se movían alrededor de un círculo de fuego. Decía que esas figuras no eran humanas, sino sombras con rostros cambiantes, como si fueran ecos de seres que existieron en un tiempo remoto. Cuando dejó caer la máscara al suelo, el arqueólogo rompió a llorar, asegurando que algo lo observaba desde el interior de su propia mente. Las experiencias se repitieron con cada objeto analizado. Los símbolos parecían actuar como puertas hacia otro plano, transmitiendo imágenes y sensaciones imposibles de controlar. Carlos, que tomaba notas frenéticamente, se dio cuenta de que todas las visiones tenían un punto en común, la presencia de una mujer, la misma figura representada en el relicario. Una mujer que recordaba inevitablemente a la India María, pero mostrada en una dimensión completamente distinta, rodeada de fuego, sombras y poder cósmico. Las piezas comenzaban a encajar. La actriz no había sido solo una intérprete popular, sino parte de un destino ligado a fuerzas sobrenaturales. Su carta lo advertía: no soy solo una actriz, sino algo mucho mayor. Ahora, los arqueólogos lo estaban confirmando con sus visiones. La conexión entre María Elena Velasco y aquellas entidades antiguas era innegable. Lo que quedaba por descubrir era el verdadero alcance de ese vínculo. El momento más aterrador ocurrió cuando uno de los arqueólogos, incapaz de resistir la curiosidad, juntó varios objetos en el centro de la mesa. De inmediato, las luces de la sala parpadearon y un viento helado recorrió el lugar. Todos escucharon un zumbido creciente, como un coro de voces que se superponían en idiomas imposibles de comprender. En el aire, justo encima de los objetos, se formó una grieta luminosa, un resplandor que parecía abrirse hacia otra realidad. Era un portal, un umbral que nunca debió ser revelado. El grupo retrocedió con terror, sabiendo que habían activado algo que escapaba a toda lógica. Carlos comprendió que ya no se trataba de un simple misterio histórico, sino de un fenómeno capaz de alterar el equilibrio entre lo humano y lo desconocido. Las investigaciones de Carlos Mendoza lo llevaron a profundizar en la vida privada de María Elena Velasco. Lo que descubrió cambió por completo la manera de entender la figura de la India María. Más allá de su carrera en el cine, la actriz había dedicado largos periodos de su vida a viajar en silencio por el sur de México. Visitaba zonas arqueológicas poco conocidas, e incluso lugares que no aparecían en ningún mapa oficial. Según testimonios recogidos por Carlos, no eran viajes turísticos ni casuales, cada recorrido respondía a un propósito oculto. En pueblos apartados de Chiapas y Oaxaca, algunos ancianos recordaban haberla visto décadas atrás. La describían como una mujer sencilla, amable, pero con un interés profundo por templos olvidados y cavernas ceremoniales. Preguntaba por leyendas locales, pedía permiso para entrar en espacios sagrados y permanecía horas en lugares que la mayoría evitaba por temor a espíritus o maldiciones. Nadie comprendía del todo sus intenciones, pero todos coincidían en que parecía estar buscando algo específico, un objeto, un conocimiento perdido o quizá una conexión ancestral que trascendía lo terrenal. Carlos también entrevistó a personas cercanas al círculo íntimo de la actriz. Algunos, bajo condición de anonimato, revelaron datos sorprendentes. Una de las frases más impactantes fue: ella sabía que su muerte no sería el fin. Según estas fuentes, María Elena estaba convencida de que su legado no dependía solo de sus películas ni de la memoria del público. Creía en una fuerza cósmica que la acompañaba y que la vinculaba directamente con energías más antiguas que la humanidad misma. La actriz nunca lo compartió de manera abierta, pero dejó señales para quienes pudieran descifrarlas. Los cuadernos personales que se lograron rescatar confirmaban esa obsesión. En ellos aparecían dibujos de símbolos idénticos a los hallados en la cripta y referencias a sitios arqueológicos que no estaban registrados en catálogos oficiales. Uno de esos apuntes hablaba de lugares donde la tierra respira la memoria de los dioses,
lo que para Carlos significaba portales de energía conectados con civilizaciones olvidadas. La actriz, de alguna manera, había descubierto esos sitios y los había recorrido en busca de respuestas. La conexión con el relicario encontrado en la cripta resultaba cada vez más evidente. La figura femenina rodeada de patrones cósmicos no era una simple coincidencia. Era el reflejo de esa búsqueda silenciosa, de ese vínculo entre María Elena Velasco y un legado ancestral que parecía haberse transmitido de generación en generación. Lo que había iniciado como una carrera artística se revelaba ahora como una misión mucho más grande: preservar y custodiar un conocimiento prohibido. Carlos comprendió que la actriz había sido, en vida, mucho más que un ícono cultural. Era un puente entre mundos, entre lo humano y lo cósmico, entre la memoria histórica y lo desconocido. Su carta lo anunciaba, sus viajes lo confirmaban y los símbolos lo reforzaban. El misterio de su tumba no era el final, sino apenas la entrada a un legado que seguía vivo. Un legado que, según todo lo descubierto, estaba destinado a manifestarse de nuevo. Tras semanas de investigación, Carlos Mendoza y su reducido grupo de colaboradores hallaron un descubrimiento clave: un códice antiguo escondido en una biblioteca privada de Oaxaca. El documento, escrito en piel de venado y protegido por generaciones de familias indígenas, relataba un ritual de purificación y conexión cósmica. Las páginas mostraban ilustraciones de círculos de fuego, símbolos idénticos a los encontrados en la cripta y la figura de una mujer con trenzas largas, vestida de forma tradicional. La semejanza con la India María era innegable, lo que confirmó a Carlos que no se trataba de coincidencias, sino de un legado cuidadosamente transmitido. El códice describía un proceso ceremonial destinado a abrir un puente entre el mundo humano y las fuerzas cósmicas. El ritual comenzaba con una purificación mediante agua y humo de copal, continuaba con cantos en una lengua olvidada y culminaba con un sacrificio simbólico. No se trataba de derramar sangre, sino de la entrega total de la voluntad por parte de un ser elegido. Aquel elegido debía convertirse en recipiente de la energía ancestral, un canal viviente capaz de sostener la conexión entre lo terrenal y lo eterno. Los símbolos del códice detallaban que, tras el sacrificio simbólico, se producía una transferencia energética. El espíritu del elegido trascendía los límites de la vida y la muerte, integrándose en un ciclo mayor donde la existencia individual se disolvía en favor de la memoria cósmica. Esa integración garantizaba que el legado nunca moriría, sino que se renovaría continuamente en nuevas formas y guardianes. Era un destino reservado a muy pocos, y todo apuntaba a que María Elena Velasco había sido consciente de su papel en esa tradición. El documento también mencionaba la figura de una guardiana. Esa mujer, descrita como intermediaria entre los dioses y los hombres, debía preservar el conocimiento y transmitirlo al elegido. La representación en el códice coincidía con la imagen que aparecía en el relicario hallado en la cripta. No había dudas, la India María no era solo un personaje cómico, sino la encarnación contemporánea de una guardiana ancestral. Su misión había sido ocultar el ritual hasta que llegara el momento indicado para revelarlo. Carlos y sus compañeros comprendieron que el hallazgo del relicario, la carta y ahora el códice no habían sido casuales. Todo formaba parte de un plan tejido a lo largo de siglos. La actriz había dejado pistas para que, en el momento preciso, la verdad saliera a la luz. El sacrificio simbólico del ser elegido era la clave para completar el ritual, pero lo inquietante era que el códice no especificaba quién debía asumir ese rol. Solo hablaba de alguien con la fuerza suficiente para trascender el ciclo de la vida y la muerte. La atmósfera se volvió solemne mientras Carlos copiaba cada símbolo y traducía fragmentos del texto con ayuda de lingüistas locales. La certeza era clara, el ritual estaba incompleto y esperaba ser ejecutado. Y si lo que decían las visiones de los arqueólogos era cierto, la energía ya había comenzado a despertarse. La pregunta inevitable era quién sería el elegido para completar la gran revelación, y qué consecuencias tendría para el mundo abrir un portal que nunca debió ser tocado. Mariana Rodríguez, arqueóloga y colega de confianza de Carlos Mendoza, había acompañado al equipo desde la apertura de la cripta. Había visto de cerca los artefactos, los símbolos y el relicario, pero hasta entonces se había mantenido con cierta distancia, intentando analizar todo desde la lógica académica. Sin embargo, su resistencia comenzó a romperse la noche en que decidió sostener el relicario entre sus manos. Lo que experimentó fue tan intenso que marcó un antes y un después en su vida.
Apenas sus dedos tocaron la superficie del objeto, un calor extraño recorrió su cuerpo. La sala desapareció ante sus ojos y se encontró en un espacio oscuro, sin suelo ni techo, solo un vacío infinito. Frente a ella apareció la figura de la India María, aunque no como el personaje risueño que conocía el público, sino en un estado alterado, fusionada con fuerzas cósmicas. Su cuerpo brillaba con destellos de luz, y de su alrededor emergían ondas de energía que se mezclaban con sombras en movimiento. Era como si la actriz se hubiera transformado en un ser que trascendía lo humano. Mariana intentó hablar, pero ninguna palabra salió de su boca. La visión la dominaba por completo. En ese espacio sin tiempo, vio una puerta gigantesca que comenzaba a abrirse lentamente en medio de la oscuridad. De su interior surgían ráfagas de viento y sonidos indescriptibles, como si otro mundo intentara filtrarse en el suyo. Figuras deformes danzaban alrededor de la puerta, proyectando sombras que se alargaban hasta alcanzar el lugar donde ella se encontraba. En medio de esa escena aterradora, una voz se acercó a su oído. No provenía de la figura de la India María ni de las sombras, sino de todas partes al mismo tiempo. El susurro fue claro: el ciclo nunca termina, la India María guarda la llave. Mariana sintió que aquellas palabras penetraban en su mente como un sello imposible de borrar. Comprendió que la actriz no había muerto en el sentido común, sino que su esencia permanecía como guardiana de un portal prohibido, un umbral que conectaba realidades destinadas a permanecer separadas. La visión continuó con imágenes rápidas y confusas: pueblos antiguos realizando rituales, estrellas alineándose en constelaciones desconocidas, y la misma figura femenina extendiendo sus brazos hacia un cielo en llamas. Cada imagen reforzaba la idea de que el legado de María Elena Velasco estaba ligado a una fuerza cósmica ancestral, un poder que ahora comenzaba a despertar tras siglos de silencio. La puerta seguía abriéndose, y con cada movimiento de sus bisagras invisibles, la oscuridad se mezclaba con destellos de luz cegadora. Mariana despertó de golpe, con el relicario aún entre sus manos y el rostro cubierto de sudor. Carlos y los demás la rodeaban, preocupados, pues había permanecido inmóvil varios minutos con los ojos en blanco. Ella apenas podía hablar, pero alcanzó a decir lo esencial: la puerta se está abriendo. Nadie dudó de sus palabras. Sabían que lo que había visto era una advertencia y que el tiempo para actuar se estaba agotando. Las noches posteriores a las visiones de Mariana fueron inquietantes. El relicario, cuidadosamente guardado en una caja de seguridad dentro del laboratorio improvisado, comenzó a mostrar un comportamiento inexplicable. A medianoche, una tenue luz emergía de su interior. No era un reflejo ni una reacción química, sino un resplandor constante que pulsaba como un corazón. Los investigadores que lo vigilaban afirmaban que la intensidad de la luz variaba, como si respondiera a la presencia humana o a los pensamientos de quienes se acercaban. Con el tiempo, descubrieron algo aún más perturbador: las sombras en la sala parecían adquirir vida propia cuando el relicario brillaba. Se alargaban, se movían sin corresponder a la fuente de luz y, en ocasiones, adoptaban formas que recordaban siluetas humanas. Una de las estudiantes aseguró haber visto claramente la figura de una mujer de trenzas largas reflejada en la pared, aun cuando no había nadie más en la habitación. El miedo se apoderó del grupo, pero la curiosidad científica y el deseo de descifrar el misterio eran más fuertes que el terror. Carlos Mendoza comenzó a sospechar que los objetos recuperados de la cripta no eran simples piezas arqueológicas, sino llaves de un mecanismo mayor. Cada símbolo, cada figura y, especialmente, el relicario, parecían formar parte de un conjunto diseñado para abrir un portal dimensional. Las visiones de Mariana y las experiencias del resto del equipo confirmaban que algo estaba siendo activado. El problema era que nadie sabía si ese portal debía abrirse o permanecer sellado para siempre. En sus investigaciones, Carlos encontró nuevas referencias en los apuntes de la propia María Elena Velasco. En ellos, la actriz escribía sobre la responsabilidad de ser guardiana de un secreto que trascendía lo humano. Una de sus frases resonaba con fuerza: mi deber es proteger la puerta cósmica. Esa declaración conectaba directamente con lo que estaba ocurriendo en el presente. La India María no era solo un símbolo cultural, era la protectora de un umbral que comunicaba mundos. Su papel había sido encubierto bajo la apariencia de comedia, pero su misión real era de una magnitud indescriptible. A medida que el relicario brillaba con más intensidad, surgió una nueva pregunta entre el grupo:
¿Había muerto realmente María Elena de forma natural? La versión oficial hablaba de cáncer, pero los documentos, las pistas y los fenómenos recientes sugerían otra posibilidad. Quizá su partida había sido parte de un sacrificio o un tránsito necesario para mantener cerrada la puerta. Tal vez su muerte no era más que una transformación, un paso hacia el rol eterno de guardiana cósmica. Las dudas se multiplicaban, y con ellas el temor de haber despertado algo que debía seguir oculto. La tensión alcanzó su punto máximo cuando una noche el relicario emitió un destello tan fuerte que iluminó toda la habitación como si fuera de día. Las sombras se levantaron del suelo y comenzaron a moverse alrededor del grupo, formando un círculo. En medio de esa danza oscura, todos sintieron una presencia indescriptible, poderosa y familiar. Carlos comprendió que estaban a punto de presenciar algo imposible de explicar con la ciencia. El destello del relicario fue tan intenso que todos los presentes quedaron cegados por unos segundos. Cuando la luz comenzó a apagarse, un silencio profundo se apoderó de la sala. Las sombras, que antes danzaban en las paredes, se detuvieron de golpe y se replegaron hacia un punto en el centro de la habitación. De aquel punto emergió una figura que al principio parecía humo, pero que poco a poco tomó forma humana. Nadie dudó de lo que estaba ocurriendo. La India María se estaba manifestando ante sus ojos. La aparición era al mismo tiempo tangible y etérea. Su silueta brillaba con una energía que parecía pertenecer a las estrellas, pero su rostro era inconfundible. Sin embargo, ya no mostraba la expresión alegre que todos recordaban de las películas. Sus ojos reflejaban una lucha interior, como si cargara el peso de dos mundos que intentaban fusionarse dentro de ella. La dualidad era evidente, parte humana, parte cósmica. Un ser atrapado en medio de una batalla ancestral. Los investigadores retrocedieron, temerosos, pero también fascinados. Carlos Mendoza fue el único que se atrevió a dar un paso al frente. Con voz entrecortada pronunció su nombre, María Elena. La figura lo miró directamente y, en ese instante, la sala se llenó de un murmullo extraño, como si miles de voces hablaran al mismo tiempo. Después, un silencio absoluto precedió al mensaje que todos escucharían con claridad. El ciclo está a punto de cerrarse, dijo la voz que emergía de la aparición. No era un sonido externo, sino un eco que resonaba dentro de las mentes de cada uno. Todos comprendieron la frase sin importar su idioma ni su fe. La advertencia era clara, lo que había comenzado siglos atrás estaba llegando a un desenlace inevitable. El relicario, la cripta y las visiones no eran hechos aislados, sino piezas de un mismo destino. La figura continuó, lo que guardo no es solo un legado, sino una puerta. La revelación cayó como un golpe de realidad. La India María no había sido únicamente una guardiana de tradiciones, sino la custodia de un umbral entre dimensiones. Esa puerta conectaba lo humano con lo desconocido, lo físico con lo eterno. Y su deber, incluso más allá de la muerte, era asegurarse de que nadie la cruzara antes del momento señalado. Las últimas palabras retumbaron con una solemnidad que hizo temblar al grupo, una puerta que nadie debe cruzar hasta que llegue el momento. La aparición levantó la mano, y en ese gesto se formó una onda de energía que recorrió la sala. Las lámparas parpadearon, los objetos vibraron y un viento helado atravesó el lugar como un aviso de lo que estaba en juego. Luego, la figura comenzó a desvanecerse lentamente, como si el esfuerzo de manifestarse hubiera consumido toda su fuerza. El grupo quedó en silencio, paralizado por lo que acababa de presenciar. Sabían que no era una ilusión ni un sueño colectivo. La guardiana había hablado. El ciclo estaba llegando a su punto crítico, y ahora la pregunta más aterradora se imponía: ¿qué ocurriría cuando la puerta finalmente se abriera? Tras la primera aparición de la India María, el grupo quedó en estado de shock. Sin embargo, Carlos Mendoza sabía que el relicario seguía siendo la clave de todo. Durante la noche, lo colocó en el centro de la mesa de trabajo y observó cómo vibraba suavemente, emitiendo un zumbido casi imperceptible. Aquella vibración no se debía a ninguna reacción física conocida. Era como si el objeto respondiera a una energía invisible, a una fuerza que lo mantenía vivo. Cada pulsación parecía sincronizada con un latido cósmico que nadie podía explicar. Movido por la intuición, Carlos examinó el relicario con más detalle. Descubrió pequeñas ranuras en su superficie, casi invisibles a simple vista.
Con sumo cuidado, presionó una de ellas y escuchó un chasquido leve. Para sorpresa de todos, se abrió un compartimento oculto. Dentro hallaron una piedra negra del tamaño de una moneda. Al principio parecía lisa, pero en cuestión de segundos comenzó a cambiar de forma, adoptando figuras geométricas que se transformaban continuamente. Era como si la piedra estuviera viva o respondiera a la presencia de quienes la observaban. El hallazgo no terminó allí. En otro compartimento escondido encontraron una figura esculpida en jade. Representaba a una mujer con alas extendidas, un rostro solemne y un vestido largo lleno de detalles. Los rasgos coincidían con la imagen del relicario y con las visiones descritas por Mariana. La figura transmitía una mezcla de belleza y poder, y daba la impresión de ser una representación de la guardiana cósmica, quizá la forma más antigua del ser que ahora todos asociaban con María Elena Velasco. La conexión entre la actriz y esa tradición ancestral se volvía cada vez más evidente. En la parte interna del relicario había además símbolos distintos de los ya conocidos. Eran trazos que evocaban la idea de universos paralelos, círculos que se entrelazaban, espirales que se abrían hacia lo infinito y figuras que parecían puertas en sucesión interminable. Los expertos no lograban identificar un patrón lógico, pero todos coincidían en que aquellos símbolos narraban la existencia de realidades más allá de la nuestra. Era como si el relicario hubiera sido diseñado no solo como un objeto sagrado, sino como un manual de navegación cósmica. El descubrimiento final dejó al grupo sin palabras. Al unir la piedra negra cambiante, la figura de jade y los símbolos grabados, las piezas comenzaron a proyectar un patrón de luz sobre la mesa. Esa proyección revelaba un mapa, aunque no hacia un lugar conocido. No coincidía con coordenadas terrestres ni con regiones astronómicas registradas. Parecía señalar un sitio que escapaba de los mapas oficiales, un punto desconocido que solo podía ser comprendido dentro del marco de las tradiciones ancestrales. Era la invitación a un viaje, quizá físico, quizá espiritual, hacia un lugar donde la verdad completa aguardaba. Carlos comprendió que el relicario no era un simple tesoro arqueológico. Era un dispositivo, una llave multifacética que abría puertas tanto materiales como espirituales. El mapa que se revelaba ante sus ojos era la próxima etapa de la investigación. Pero también era un riesgo. Si esa ruta conducía al corazón del misterio, podía significar enfrentar fuerzas que ningún ser humano debía desafiar. El destino, sin embargo, ya estaba marcado. El relicario había mostrado el camino, y ahora la decisión de seguirlo era inevitable. Ante la magnitud del descubrimiento, Carlos Mendoza buscó la ayuda de un experto reconocido en simbología antigua, el Dr. Hugo Vázquez. Profesor universitario, investigador internacional y autor de varios libros sobre lenguajes olvidados, Vázquez era considerado una autoridad en la materia. Cuando recibió las fotografías del relicario y los objetos encontrados en la cripta, respondió de inmediato: «Esto no es casualidad, lo que tienes en tus manos es único en el mundo». Su tono, mezcla de fascinación y temor, dejó claro que comprendía la importancia del hallazgo. Al examinar los símbolos en persona, el doctor confirmó lo que Carlos y su equipo sospechaban: los objetos no eran meros restos ceremoniales, sino piezas diseñadas con un propósito específico. Según él, se trataba de representaciones de un portal hacia otras realidades. Los círculos entrelazados, las espirales infinitas y los patrones cósmicos indicaban conocimiento avanzado sobre dimensiones paralelas. Estas inscripciones no describen dioses imaginarios, explicó, sino puertas de acceso a universos que coexisten con el nuestro. El relicario ocupaba un lugar central en su análisis. Vázquez lo describió como una llave cósmica, capaz de activar la conexión entre dimensiones. Lo que parecía ser un simple objeto de culto era, en realidad, una herramienta de poder inimaginable. Su vibración, la luz que emitía y la manera en que reaccionaba a la presencia humana confirmaban que estaba diseñado para interactuar con fuerzas más allá de lo físico. El doctor aseguró que nunca había visto nada semejante y que, de confirmarse su hipótesis, aquello podía cambiar por completo el equilibrio del conocimiento humano. Las palabras de Vázquez estremecieron al grupo. Si el relicario era realmente una llave, entonces el portal que Mariana había visto en sus visiones no era una metáfora, sino una realidad tangible. Abrirlo podría significar el acceso a un conocimiento ilimitado, advirtió el doctor, pero también podría desatar algo que no estamos preparados para controlar. La advertencia fue clara:
La humanidad estaba frente a un poder capaz de alterar el orden universal. En sus investigaciones adicionales, Vázquez encontró paralelos entre el relicario y antiguos códices mesoamericanos que mencionaban a guardianes elegidos. Estos guardianes eran individuos destinados a custodiar secretos cósmicos, asegurando que no cayeran en manos equivocadas. Al mostrar esas referencias, el doctor trazó un vínculo directo con la figura de María Elena Velasco. Ella no fue solo una actriz, concluyó, fue la guardiana escogida para proteger este conocimiento hasta que llegara el momento. La revelación impactó a todos. Aquella mujer que el mundo había conocido como la India María, con sus películas cómicas y personajes entrañables, resultaba ser la heredera de un linaje ancestral de guardianas cósmicas. Su muerte, sus viajes secretos y las cartas que dejó eran piezas de un mismo rompecabezas. El relicario no había sido entregado al azar, estaba bajo su custodia porque ella había sido la elegida. El doctor Vázquez cerró su análisis con una frase inquietante: el verdadero peligro no es el objeto, sino lo que ocurrirá cuando alguien intente usarlo. El silencio se apoderó de la sala. El relicario brillaba tenuemente sobre la mesa, como si escuchara cada palabra. Y todos comprendieron que el siguiente paso los acercaría a una verdad que podía transformar o destruir todo lo que conocían. Después de semanas de investigaciones, visiones y advertencias, el grupo comprendió que no había marcha atrás. El relicario, la piedra negra y la figura de Jade no eran piezas aisladas, sino partes de un mecanismo ancestral. El portal ya se había activado, y lo único que quedaba era decidir qué hacer. La tensión en la sala era insoportable. Algunos pensaban en huir y dejar todo atrás, pero Carlos Mendoza sabía que ignorar el problema solo lo haría crecer. La única opción era intentar cerrar el umbral antes de que fuera demasiado tarde. El doctor Hugo Vázquez revisó nuevamente el códice encontrado en Oaxaca. Allí estaba escrito que la figura de Jade debía colocarse dentro del relicario en un acto ritual. Aquella unión liberaría la energía necesaria para completar el ciclo. Es la única forma de detenerlo, explicó con voz grave. Pero sus palabras dejaban abierta una duda inquietante: detenerlo significaba realmente cerrarlo, o terminar de abrirlo por completo. Pese al riesgo, el grupo decidió continuar. Prepararon el espacio con cuidado. Encendieron velas, trazaron los símbolos del códice en el suelo y colocaron los objetos en el centro. El ambiente se volvió espeso, cargado de electricidad invisible. Mariana Rodríguez tomó la figura de Jade con manos temblorosas y la entregó a Carlos. Con un suspiro profundo, él abrió el relicario, que de inmediato comenzó a vibrar con una intensidad nunca antes vista. En el momento en que la figura de Jade encajó dentro del relicario, una explosión de luz cegadora llenó toda la sala. Nadie pudo mantener los ojos abiertos. El suelo tembló como si la tierra misma respondiera al acto, y un estruendo ensordecedor hizo vibrar las paredes. Cuando la luz comenzó a disminuir, todos vieron que el portal se había manifestado en el aire, un círculo brillante, girando lentamente, mostrando destellos de paisajes imposibles y estrellas desconocidas. En medio de aquel resplandor apareció la última manifestación de la India María. Ya no era una figura humana, ni siquiera una sombra etérea. Era pura energía cósmica, un haz de luz que contenía en su interior miles de colores y formas. Su rostro apenas podía distinguirse, pero su presencia era inconfundible. Los investigadores cayeron de rodillas, abrumados por la magnitud del fenómeno. La guardiana había regresado para entregar su mensaje final. La voz resonó en sus mentes con una claridad devastadora: el portal ya está abierto, el sacrificio ha sido completado. Ninguno se atrevió a responder. Entendieron que la muerte de María Elena Velasco no había sido un accidente ni una simple enfermedad. Había entregado su vida como parte de un sacrificio cósmico, asegurando que el portal se mantuviera bajo control hasta este momento. Ella había cumplido su destino como guardiana, pero ahora la responsabilidad pasaba a otros. La figura de energía cósmica se elevó lentamente hacia el portal. El relicario ardía con luz blanca, y las sombras danzaban alrededor como si celebraran un acontecimiento inevitable. Carlos y su equipo comprendieron que habían desencadenado algo irreversible. El sacrificio estaba consumado, y el ciclo, tal como había sido anunciado, se acercaba a su desenlace. El silencio que siguió al estallido de luz era engañoso. Durante unos segundos,
Carlos Mendoza y su equipo creyeron que el ritual había logrado su propósito. El relicario, aún brillando, reposaba en el centro del círculo, y el portal parecía haberse estabilizado. Sin embargo, bastó un instante de atención para comprender la verdad: no se había cerrado. Al contrario, la puerta permanecía abierta, girando lentamente, como un ojo que se niega a parpadear. El ritual estaba completo, sí, pero el precio había sido mucho más alto de lo imaginado. El doctor Hugo Vázquez fue el primero en ponerlo en palabras. El ciclo se ha cumplido, pero no hemos detenido nada. Solo hemos confirmado lo inevitable. Aquella frase resonó en todos con un peso insoportable. La India María había cumplido su destino como guardiana, entregando su vida y su energía para mantener el equilibrio. Ahora, con su ciclo concluido, nada contenía al portal. Estaba allí, latente, filtrando poco a poco lo que se escondía detrás de él. Las sombras comenzaron a manifestarse de nuevo, pero esta vez no solo en la sala. Noticias inquietantes llegaron de distintas regiones: luces extrañas en el cielo, personas describiendo visiones perturbadoras, animales comportándose de manera errática. Era como si el velo entre realidades se hubiera desgarrado y algo invisible comenzara a infiltrarse en el mundo. El grupo comprendió con horror que no se trataba de fenómenos aislados, sino de las primeras grietas de un cambio mayor. Mariana Rodríguez, aún marcada por las visiones anteriores, fue la primera en sentirlo con claridad. El equilibrio del universo está cambiando, murmuró. Sus palabras no eran teoría ni suposición, sino certeza pura. Podía sentir cómo las fuerzas cósmicas se desplazaban, alterando la armonía que durante siglos había sostenido la realidad. Lo que se filtraba del portal no era solo energía, sino fragmentos de un orden distinto, incompatible con la existencia humana tal como la conocemos. El grupo debatió en medio del caos. ¿Debían intentar cerrar el portal de nuevo, aún sabiendo que el sacrificio ya había sido consumado? ¿O debían resignarse a convivir con lo que estaba entrando? El doctor Vázquez advirtió que ninguna intervención humana podría revertir lo ocurrido. Hemos tocado una puerta que jamás debió abrirse. Y ahora, todo lo que venga dependerá de fuerzas que escapan a nuestra comprensión. El miedo se transformó en desesperación cuando la sala misma comenzó a distorsionarse. Las paredes parecían doblarse, como si la gravedad cambiara de dirección. El aire vibraba con un zumbido constante, y en el portal se asomaban figuras indistintas, sombras que parecían observarlos desde el otro lado. Nadie podía negar lo evidente: la puerta estaba abierta y ya no existía forma de cerrarla. Carlos comprendió que el mundo nunca volvería a ser el mismo. El sacrificio de la India María había evitado la catástrofe durante décadas, quizás siglos, pero su ciclo había terminado. Ahora eran ellos quienes debían enfrentar las consecuencias. Y en lo profundo del portal, un poder inimaginable aguardaba el momento exacto para cruzar por completo. Y bueno, ¿qué te pareció esta increíble historia de India María? Te confieso que cuando descubrí esos detalles sobre lo que encontraron en su tumba, quedé completamente impactado. ¿Quién podría imaginar que detrás de ese personaje divertido existía tanto misterio? Ahora quiero saber tu opinión, así que deja tu comentario y cuéntame qué te pareció más impresionante de esta historia de India María. ¿Ya sospechabas que había algo más sobre ella? Si este video te sorprendió tanto como me sorprendió a mí, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún descubrimiento increíble como este. Y activa la campanita de notificaciones porque siempre tenemos historias fascinantes y misterios que te van a dejar con la boca abierta. Comparte este video con esa persona que también era fan de India María porque estoy seguro de que va a quedar tan impresionada como tú. Gracias por haberte quedado hasta el final y nos vemos en el próximo video con más secretos y descubrimientos que van a volar tu mente. Hasta luego.